Audio Jungle. Audio Jungle. Sean todos bienvenidos al video de hoy. A continuación, mi compañero José David Pérez Navarro y mi persona María Alejandra Cardona Rapalino les estaremos exponiendo acerca de Henry Moseley, James Chadwick y el descubrimiento del neutrón. Henry Wynne Jeffreys Moseley nació en Weymouth, Inglaterra, el 23 de noviembre de 1887. Después de haberse graduado en física en el Trinity College de Oxford, entró a trabajar en 1910 como investigador en la Universidad de Manchester, bajo las órdenes de Ernest Rutherford. Moseley apoyó a Rutherford en su investigación sobre la radioactividad, pero luego se interesó por el estudio del espectro de los rayos X. Para los experimentos se utilizaba un tubo de vidrio al vacío, al que se aplicaba un alto voltaje. Los electrones salían del cátodo y chocaban con una placa metálica, el ánodo, la cual emitía los rayos X. Moseley examinó sistemáticamente varios metales y estudió detenidamente los espectros obtenidos, determinó las longitudes de onda y las frecuencias de las principales emisiones. Moseley se percató de que había un cambio regular en la frecuencia de los rayos X emitidos por una serie de metales continuos en la tabla periódica. Graficó el número consecutivo de esta serie de elementos contra la raíz cuadrada de la frecuencia y obtuvo una línea recta. Moseley encontró una propiedad que definía exactamente el lugar que deben ocupar los elementos en la tabla periódica. Aunque solo había examinado un número limitado de elementos químicos, posteriormente se demostró que la ley que había descubierto se aplicaba para todos. Moseley llamó el número de posición en la tabla periódica número atómico y lo relacionó con la cantidad de protones que tiene un átomo. James Chadwick y el descubrimiento del neutrón. En esta presentación conoceremos la biografía de este físico, sus contribuciones y el desarrollo de sus experimentos que contribuyó al descubrimiento del neutrón y qué importancia tuvo ese descubrimiento en el desarrollo de la bomba atómica. James Chadwick fue un físico inglés quien descubrió el neutrón. Su trabajo para descubrirlo consistió en los experimentos que llevó a cabo bombardeando el núcleo de berilio con partículas alfa y analizando la radiación que éste se emitía, pudo determinar que las partículas que se emitían de esa radiación eran neutrones y fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1935 por ese trabajo. Contando un poco su biografía, este señor fue encarcelado durante la Primera Guerra Mundial y algunos pensarían que su carrera como físico había acabado, pero él tenía una enfermedad que era la adicción a estudiar y a leer. Durante ese tiempo se dedicó a leer pero no llevó a cabo ningún experimento. Después de terminar su condena en 1928 regresó a Manchester a reanudar sus investigaciones con Rutherford. Él se dedicó a buscar la partícula neutra del átomo y continuó con los experimentos que ya se venían trabajando en esa época, especialmente Irene Joliot y su esposo Frederick estaban trabajando en pruebas que consistían en proyectar partículas alfa contra una lámina de berilio. Repitiendo estas pruebas, Chadwick encontró que el berilio no estaba emitiendo rayos gamma, sino un tipo de partícula que era carente de carga, pues no se desviaba en la presencia de un campo eléctrico, y él determinó que eso eran los neutrones. El problema de las masas atómicas. Saber cómo se descubrieron los neutrones después del descubrimiento de electrones y protones. En aquella época se intentaba calcular las masas atómicas de diferentes elementos. Se pensaba que como la masa de electrones es despreciable, la masa de un átomo debería ser igual a la masa total de protones presentes en él. Si ese fuera cierto, la masa de un átomo de carbón debería ser igual a la masa de 6 protones presentes en él, pero eso no era cierto. Los estudios experimentales demostraron lo contrario. Se encontró que la masa de un protón era mucho menor que la masa real de un átomo. Así que se concluyó que el exceso de masa se debía a algunas otras partículas que tenían que estar presentes allí de masa considerable. Más tarde, en 1932, James Chadwick descubrió los neutrones a través de una serie de experimentos que más adelante explicaré y que recibió el premio Nobel por eso. James Chadwick publicó sus resultados en la revista Nature el 17 de febrero de 1932 y lo que le confirió el premio Nobel por esa publicación que él hizo sobre el descubrimiento de los neutrones. James Chadwick descubrió el neutrón a través de una serie de experimentos de dispersión realizados para estudiar el interior de los átomos. Entonces, cuando él envió sus resultados a la revista Nature, lo que dijo fue: oh, miren, encontré algo extraño. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió?
descubrió que cuando tomas partículas alfa de polonio, por ejemplo, digamos que tienes una fuente de polonio que envía partículas alfa. Cuando esas partículas alfa chocan con una lámina de berilio, emiten una radiación de gran poder penetrante y no se sabía qué eran esas cosas. Entonces llega la radiación alfa que choca con el berilio y surgen partículas misteriosas que no se pueden explicar con las teorías actuales. También él notó que cuando se coloca una lámina de parafina se incrementa la cantidad de ionización. En este experimento, partículas alfa fueron proyectados hacia una lámina de berilio. Como resultado, el berilio emitía algunas de las partículas misteriosas que tenían carga neutra. Estas partículas luego se hacían pasar a través de una lámina de parafina, lo que resultaba en átomos cargados debido a la colisión. Posterior a eso entraban a una cámara con gas, así que estas partículas cargadas ionizaban el gas. Cuando el gas estaba ionizado se producía una corriente eléctrica y midiendo esa corriente eléctrica pudieron determinar la masa de los átomos expulsados, lo que llevó a la conclusión de que el misterioso rayo que se emitía o las partículas eran casi iguales a las del protón. Antes del descubrimiento de los neutrones, el modelo atómico que se tenía era el de los protones en el núcleo y los electrones orbitando alrededor de los protones. Pero sabemos hoy que los átomos están construidos de 3 partículas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se enlazan y forman el núcleo del átomo, unidos por la fuerte interacción. La bomba atómica. Los hallazgos por parte de James Chadwick fueron fundamentales porque se descubrió que ciertos elementos, al ser bombardeados con neutrones, estos neutrones pueden lograr penetrar el átomo, el núcleo, y dividir núcleos, generando una enorme cantidad de energía. Y mediante este proceso de fisión de núcleo, mediante el bombardeo con neutrones, se logró idear la bomba atómica.